Video 79. El megafraude o megaengaño más grande del mundo. ¿Por qué megafraude? ¿Por qué megaengaño? Porque las economías de cada país en el mundo están manejadas en base a dinero. Dinero en billetes y dinero en monedas. Y nos han hecho creer que esas monedas y esos billetes tienen su respaldo en oro. Y la verdad es que no es así. Ninguna economía, ningún país tiene el soporte en oro que deberían tener, mucho menos los países que tienen deuda pública y conmensurables de pagar, como por ejemplo los países latinoamericanos que tienen endeudamientos públicos. Para entender un poco de economía y su fundamentación, cada cosa, cada objeto que existe, que vemos o que poseemos, e inclusive los alimentos y medicinas ya consumidos, tienen un valor monetario, traducido su equivalente en oro, desde un alfiler hasta un edificio. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene valor, lo que llamamos bienes muebles e inmuebles, aquello que se puede mover o mudar, y aquello que está fijo o inmóvil. Todo tiene valor, equivalente en oro. Así lo establecieron las personas inventoras del dinero en monedas y del dinero en billetes. En la antigüedad no existía el dinero en billetes, solo en monedas. Las primeras que tenían o tuvieron valor fueron las monedas acuñadas en oro, equivalentes, para que en el mercado, por la facilidad de su manejo, se pudiera comprar y se pudiera vender. Así lo vinieron manejando y fueron cambiando el metal para acuñar monedas, lo cual eligieron segundamente al cobre para acuñarlas. Así hasta la aparición del dinero en billetes, o llamado papel moneda, y que ahora ya no es ni papel, ahora es plástico tratado en algunos casos. ¿Cuál es ese megafraude? ¿Cuál es ese megaengaño? Precisamente ahí, que el papel moneda no tiene respaldo en oro, como debería tenerlo, ni la economía norteamericana, ni la rusa, ni la china, ni la japonesa, que manejan economías de quincuallones a decallones de dólares, equivalentes a sus economías. No tienen el respaldo en oro, como lo deberían tener. Cada edificio, cada casa, cada construcción, cada coche, cada bien mueble e inmueble debe tener el respaldo en oro, y no existe. Sí manejan dinero, sí manejan economías, sí manejan solvencias, sí existen los bienes muebles e inmuebles. Lo que no existe es el oro que lo respalde. ¿Por qué? Porque las instituciones manejadoras del dinero y el control de las economías han falseado la existencia del oro y han hecho por siglos empréstitos bancarios sin tener el respaldo en oro. El FMI, Fondo Monetario Internacional, el BM, Banco Mundial, y la Reserva Federal en Estados Unidos no tienen el respaldo en oro que respalden las economías de todos los países. Sin embargo, han explotado y superexplotado los recursos naturales de todos los países del mundo, sobre todo aquellos que tienen megaadeudos. En síntesis, estas instituciones bancarias han defraudado al mundo por siglos, explotando y cobrando intereses por un oro que no existe. Sí tienen oro, pero para soportar todas las economías mundiales valuadas en bisecuallones de dólares o de euros, no lo tienen, dígase lo que se diga. Sin embargo, han cobrado por siglos los intereses bancarios, poniéndose en ventaja de economías ficticias, reales o mochas, pero ficticias. Por supuesto, han beneficiado más a las economías anglosajonas, del imperio anglosajón, y europeas, cuando quieren. Cuando no, ponen en crisis a los países, sobre pretexto de que no hay dinero, pero no es más que una restricción y ardid económico, porque los dineros lo han inventado ellos. Ni siquiera tienen los lingotes de oro que deberían tener y soportar las economías mundiales, y los que tienen o son falsos o son lingotes chapados en oro, de un metal de un menor valor al oro. Y como nadie tiene la capacidad de auditar estas instituciones mundiales, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o de la Reserva Federal, porque ellos fabrican las leyes y se protegen con ellas, como buenos delincuentes criminales que obran en su legalidad.
Lo único que tienen en realidad son las imprentas para imprimir sus billetitos y monedas sin fondos, poniendo en ventaja a los dueños de la maquinita y a sus amigos de hacer esos billetitos, polarizando al mundo, dividiendo al mundo en pobres y ricos, en poseyentes y desposeídos, y por la sobreexplotación, causando ecocidios o exterminio de los ecosistemas. Si no estás dentro de su círculo, muy difícil que llegues a disfrutar de una economía sana y solvente, y con ellos de las riquezas del mundo. 200 personas son aproximadamente las dueñas de todos los dineros y de todas las riquezas. Los demás somos simplemente sus empleados o esclavos, incluidos el gremio político y artístico. Asimismo, las marionetas de los presidentes en los países, que también los utilizan para llevar a cabo sus oscuros fines. Quienes crearon un mundo perfecto para poder dominar en escala piramidal, para no sentirse iguales. Podemos decir en este punto que hasta algunos de las esferas más altas se sienten ya sea dioses o semidioses intocables. Ellos, sabedores de las debilidades humanas, la codicia, la avaricia, la sensualidad y el sexo, la glotonería, la intelectualidad, la ciencia, la sapiencia y la educación, la criminalidad y la delincuencia, las psicopatías, el egoísmo, la envidia y así todos los vicios y debilidades humanas se pueden controlar con su dinero falso y que lo han hecho vital e indispensable para el sostenimiento de los sistemas de vida a la que nos han sometido en forma alevosa, ventajosa y cobarde. Con todo esto nos han hecho ser adoradores de Satanás, distractores a la adoración a Dios Padre Creador, como buenos masones illuminatis luciferinos. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de los dineros falsos y de esas riquezas también falseadas, mal obtenidas y mal habidas? Algunos son de los verdaderamente ultramillonarios, los integrantes del Club Bilderberg, los Rothschild, familia de origen judío, los Rockefeller, las familias reales europeas, las cuales dentro de ellas destaca la reina Isabel II, y que mediante el nuevo orden mundial, la disminución de las poblaciones mundiales a un 10% para poderlas esclavizar y manejar con facilidad a las poblaciones sobrevivientes, quiere imponer a su nieto como rey del mundo. Estos sí son los verdaderos ultramillonarios, porque son los dueños de la maquinita de hacer billetitos falsos. Los demás son solo riquillos, simples riquillos, incluidos a Carlos Slim por parte de México y a Bill Gates por parte de Estados Unidos. La viejita socarrona de la reina Isabel II se quiere adueñar del petróleo y gas extraído bajo las técnicas de fracking, destructoras y envenenadoras de los ecosistemas, contaminando el aire, la tierra y el agua. Hay mucha información al respecto sobre el tema. Con ellos, el debilitamiento de las placas continentales sólidas por la fracturación y pulverización de las placas, petróleo y gas, tanto de México y de los países soquetones que se dejen en esta forma de explotación. Con esas técnicas de fracking, en caso de sismos, las tierras continentales ya no tendrían ese soporte y ocasionará que las construcciones se derritan o se vengan abajo como polvorón. A sus 100 años de edad todavía haciendo negocios de apropiamiento o posesión, cuando ya debería estar rezando el rosario para el descanso de su alma, debido a tanto daño y a tanto mal que le ha hecho al mundo. México, Brasil y Argentina ya están sufriendo los estragos y embates de la deforestación, desplazamiento de personas nativas, originales, y los saqueos y contaminación por la asquerosa actividad minera, y están destruyendo las verdaderas bellezas naturales, que ni el mismo Dubái, con todo su potencial de infraestructura y dinero del mundo, podrá tener paraísos naturales como esos. Nuestro mundo gobernado por psicópatas. Todos los presidentes del mundo, sin excepción, son hermanos masones illuminatis luciferinos y son sirvientes marionetas gatitos misifús de los integrantes del Club Bilderberg, los dueños de la maquinita de hacer billetitos falsos. Y los presidentes en el mundo tienen una misión y un objetivo central: disminuir la población mundial actual de 7.000 millones de habitantes
a una décima parte, algo así como de 700 a 500 millones de habitantes. Es por eso que a los gobernantes no les importamos, somos simples estadísticas. Da lo mismo que una persona X viva o muera. Si se muere, mucho mejor para ellos, como si ellos fueran a ser eternos. Sus planes próximos: ocasionar un holocausto nuclear mundial, iniciando con la destrucción de Nueva York mediante ataque por misiles, ocasionando un tsunami que inundará gran parte de la ciudad, sobre pretexto para declarar la guerra abierta a los países del Medio Oriente, establecido descaradamente y como burla a las poblaciones en su nuevo billete de $100, siendo desafortunadamente a Benjamin Franklin el personaje que le toque sonar la campana del inicio de la guerra. Curiosamente, todos los presidentes de los países están de acuerdo: China, Rusia, Japón, Norcorea, India, Pakistán, Irán, Irak, Siria, USA, Canadá, Inglaterra y todos los países europeos, toda Latinoamérica. Los presidentes de todos los países son hermanos masones, illuminatis, luciferinos, y tienen el plan y misión de reducir las poblaciones en el mundo con una de las salidas más fáciles: la guerra. Para finalizar, estas personas y los presidentes idiotas, psicópatas de cada país son los responsables de que el mundo esté de cabeza y con alta criminalidad. ¿Cómo se va a combatir la criminalidad y la delincuencia en el mundo si ellos ponen el ejemplo? El mundo y la vida en riesgo permanente con este tipo de psicópatas, barrilitos sin fondo, porque no tienen llenadera, ni por derramamiento, ofrendamiento de sangre inocente a Lucifer, ni por dinero, riquezas y posesiones. Nada los satisface, ni el poder, ni el dinero, ni las mejores drogas y estupefacientes. ¿Quiénes les dan poder? Los soldados de las tropas y los cuerpos policíacos, a quienes se encargan hacer el trabajo sucio y mancharse sus manos con sangre de inocentes, que con bajos salarios de hambre y de riesgo sostienen las injusticias de los ultramillonarios, formando barreras de protección. Sin ellos, los policías y militares, los ultramillonarios y presidentes psicópatas de los países, por más dinero que tengan, son simples misifús, ronroneadores, viles y cobardes. Sin los soldados, sin los policías, sin el poder judicial, estas gentuzas no son nada ni nadie. Se envalentonan porque tienen estos poderes a su favor. Se protegen de personas pobres, jodidas, hambrientas y necesitadas de trabajo, porque los policías y militares forman parte del pueblo. Personas policías y militares que jamás van a estar ni entrar en la esfera social de los ultramillonarios, por más guajiros que sean sus sueños. Otro de sus planes cercanos es desaparecer el dinero físico, el dinero en billetes, para imponer el dinero electrónico. Peor sería el fraude, porque así no sabemos ni veremos el dinero físicamente, y habrán de liberarlo cuando se les pegue la gana. Control total. El dinero electrónico es fácil de desaparecer, porque es dinero virtual, fácil de borrar las evidencias, sin ningún documento legal que lo pueda amparar. Los gobiernos ya no quieren comprometerse con ningún documento físico que ampare legalidad. El dinero electrónico no deja evidencia. Los sátrapas, ultramillonarios y marionetas gobernantes, a la asquerosa vida o modus vivendi a la que nos han conducido. Para finalizar, hay una familia de los Rothschilds que tienen en su haber una fortuna de $500 billones. México les debe $1 billón y somos 130 millones de personas. ¿Cómo es eso posible? Cuando el salario mínimo al día en México es de 70 pesos, aproximadamente $5 o 4 euros, es una vil injusticia total.